18 años han pasado desde aquella vez que la pequeña Morgan concurrió al cine acompañada de su mamá para ver una película de su franquicia favorita, La Llamada, o El Aro, La Señal. Bueno, se entiende. En aquel entonces, la vida de la pequeña Morgan era muy distinta. No tenía un canal, no estaba casada, no trabajaba para pagar cuentas, no era consciente del frío sistema consumista superficial obsesionado con la juventud que niega la muerte, y para ese entonces creía que era especial y que le esperaba un brillante futuro. Su alrededor también era distinto. No acechaba la inflación, no existían las redes sociales, YouTube tenía apenas un mes, los viejos se ofendían más que los jóvenes, a los cantantes de reggaetón se les entendían las letras y si usabas mascarillas o alcohol en gel eras un friki. La película era El Aro 2 y cuando terminó, la mamá de Morgan dijo: ¡Qué bodrio me hiciste ver! Y sí, tenía un par de escenas buenas, pero el resto dejaba mucho que desear. Los años pasaron, la pequeña Morgan creció, el naranjo floreció, el que estaba viendo este video se aburrió y en el 2023 Morgan asistió al cine acompañada de su ardiente esposo, el Morgancio, para ver nada más ni nada menos que la reciente El Aro 4. Cuando terminó, el Morgancio le dijo: ¡Qué bodrio me hiciste ver! Y sí, porque la verdad, gente, la última de Sadako es una reverendísima. Como muchos habrán visto en este espectacular, sexy, chick reel que subí hace 1000 años, el Aro 4 no se llama el Aro 4, se llama Sadako DX, y no es la 4 de nada porque no tiene nada que ver ni con el universo gringo, ni con la historia de Yoichi, ni con la trilogía de las Sadakos, ni nada. ¿Y por qué se llama el Aro 4? Porque los traductores de español latino son personas horribles. ¿Y por qué Sadako DX? Porque los creativos de películas son personas más horribles, porque en Japón siempre todo es más turbio, nomás mírenlo a él. No hay que ser un genio para suponer que las mentes brillantes detrás de este póster quieren confundir a la audiencia de habla hispana haciéndole creer que esta película es la continuación de esta película, lo cual es un robo. Pero Morgan, en realidad las que le robaron fueron las yankees a las que son japonesas porque... Y toda esta situación me hizo dar cuenta de que realmente la franquicia de Ringo es muy complicada de seguir. Así que para todos aquellos que quieran aventurarse en este maravilloso mundo de fantasmas, de túnica blanca y videos aesthetic, sin caer en las trampas del marketing y sin marearse, hoy les traigo la guía completa de la franquicia del Aro desde 1995 hasta hoy. Pero vamos a ir yendo saga por saga, desde lo más mainstream a lo más rari, como si fuera un iceberg, y después ustedes deciden si verlas todas o elegir alguna continuidad en particular. Saga hollywoodense. Son probablemente las películas más conocidas por todos y por ende las más fáciles de conseguir. Obvio que las van a distinguir por sus actores estadounidenses, su gran presupuesto, con mucho énfasis en los efectos visuales, y porque la villana es una niña llamada Samara Morgan. En esta trilogía tenemos a The Ring, que nos cuenta el sombrío camino que atraviesa la periodista Rachel Keller luego de la muerte de su joven sobrina Katie. Cabe aclarar que esta es la única de la trilogía que se basa en su novela correspondiente. The Ring 2, que continúa y cierra la historia de Rachel, y Rings, un cortometraje que hace de puente entre ambas películas que es interesante pero no imprescindible. Como 12 años después sale la película Rings, que directamente es un spin-off porque si bien profundiza la historia de Samara, los personajes no tienen nada que ver con el arco de Rachel. En realidad acá se trató de rebootear la saga aprovechando que su contraparte japonesa también estaba viviendo un revival, pero la verdad es que no les fue muy bien. Tratando de ser objetiva, les diría que la única que realmente vale la pena por su innovación estética y su excelente adaptación a la cultura occidental es The Ring. Pero en mi opinión personal, Rings tiene un par de cositas, muy pocas, que son bastante rescatables. Saga japonesa, primera generación. Fueron las primeras adaptaciones de las novelas de Suzuki al cine, y las que inspiraron a Hollywood a comprar los derechos para producir The Ring. Así que hablando mal y pronto, podríamos decir que esta es la saga verdadera. Su principal característica, más allá de ser japonesas, es que la mayoría adapta con mayor o menor fidelidad varias de las novelas de Suzuki. La otra gran diferencia es que acá la villana es una adulta joven llamada Sadako Yamamura. En esta primera etapa, toda la ambientación es mucho más naturalista, con una estética más propia de cinearte o de terror elevado, como le llaman algunos. Abundan los silencios, el desarrollo minucioso de las atmósferas, lo sugerido sobre lo explícito y cobra más importancia el drama y la psicología de los personajes. Por lo cual les sugiero que si están muy acostumbrados al estilo comercial de Hollywood, vean esta trilogía con la mente abierta. Y las películas son Ringu, donde la periodista se llama Reiko Sakawa y tiene que investigar el escalofriante video maldito para descubrir cómo murió su sobrina Tomoko. Luego tenemos a Rasen o Spiral, la cual adapta el segundo libro y nos introduce al nuevo protagonista, el Dr. Ando Mitsuo. Pero, bueno, resulta
que la filmaron al mismo tiempo que Ringu, pero con otro director y guionista. Entonces, ¿se acuerdan en el colegio cuando los mandaban a hacer un trabajo en grupo y uno de ustedes decía: ¿Y si cada uno hace una parte en casa por separado y el día de la entrega juntamos todo? Bueno, así le fue. Por eso es que al año siguiente, el director de Ringu decidió sacar su propia secuela con juegos de azar y yureizuelas, Ringu 2, ignorando los sucesos de Rasen y convirtiendo a su coprotagonista, Mai Takano, en la heroína principal de esta nueva versión. En pocas palabras, filmó su fanfiction. Si bien solo se considera canon a Ringu 2, ustedes tienen la libertad de ver las dos secuelas y quedarse con la línea temporal que más les gusta, como si fuera Elige tu propia aventura. Por último tenemos a Ringu 0, la única precuela de toda la franquicia y por ende la única donde vamos a ver a Sadako durante casi todo el metraje y conoceremos cómo era cuando estaba viva. Bueno, gente, me parece que era obvio el spoiler, o sea, estamos hablando de una película de un fantasma, o sea... Si bien los más puristas les van a decir que en este caso también vean solo la primera, si tenemos en cuenta que es normal que en una saga haya altibajos, yo les recomiendo que vean toda esta etapa. Bueno, a vos no, porque cada entrega tiene su encanto particular y en conjunto me parece una trilogía muy innovadora y disfrutable. Tras un arduo camino lleno de batallas, morochas en camisón y cintas de VHS, has llegado a la mitad de tu cruzada. Descansa, buen caballero, porque en breve arrancamos con saga japonesa, segunda generación. Tras un lapso de tiempo bastante largo, Koji Suzuki volvió a lanzar nuevas continuaciones de la saga literaria del Aro, lo cual por supuesto movilizó los bolsillos de las productoras, creando una nueva trilogía en modo de revival. Pero la gran diferencia de esta nueva etapa con la primera, más allá de que ya no van a usar más la videocasetera de tu abuelita, sería que estas nuevas películas estarían enfocadas principalmente a un público adolescente, recurriendo a una estética más fantasiosa y con sustos simples que recuerdan al cine comercial occidental. A partir de ahora, esta saga deja de usar el título Ringu o similares para pasar a titularse Sadako, como dándole la opción al espectador de relacionarlas con la trilogía anterior o verlas como algo aparte, cosa que te recomiendo porque la verdad que son una reverendísima. Y las nominadas son Sadako 3D, donde la protagonista ahora es una profesora llamada Kane que investiga un escalofriante video de internet que estaría provocando suicidios en el colegio donde ella trabaja. Esta historia también se continúa en Sadako 3D 2, pero centrándose ahora en Fuko, su cuñada, quien deberá tomar una difícil decisión. Algunos fans dicen que estas dos entregas están ambientadas en la continuidad de Rasen. Y si bien el nombre de uno de los personajes indicaría esto, la verdad es que después no tiene mucha relación y hasta hay sucesos que se contradicen, por lo cual prefiero dejárselo a criterio de ustedes. Ambas películas se caracterizan por haberse estrenado en 3D, son en Japón, así que el resto del mundo nos tuvimos que meter el 3D en la otra característica, es que posee una impronta anime CGI que si quedaste muy enganchado con la trilogía de los 2000, seguramente te sea difícil adaptarte. Y se ve que en general al público le costó, ya que varios años después, en lugar de salir la tercera parte de Sadako 3D, salió simplemente Sadako, que no tiene nada, pero nada que ver con la historia que nos venían contando, y está protagonizada por una psicóloga llamada Mayu, a quien le cambia la vida, para mal obvio, cuando empieza a atender a una niña misteriosa. No es Merlina. Aparte de estar completamente descolgada, se destaca porque es el regreso a la dirección de Hideo Nakata y por lo tanto de la estética naturalista y sutil que había funcionado tan bien en la trilogía de las Ringus. Ahora, tanto la crítica más refinada como yo les aconsejamos que se alejen de esta segunda etapa, pero si son masoquistas les puedo recomendar Sadako 3D 1 y 2, que a pesar de todos sus defectos aporta frescura, tienen su propia identidad y además la 2 mejora bastante. Lástima que nunca vamos a saber cómo se resuelven los cabos sueltos porque prefirieron filmar esta Sadako, que no habla de nada nuevo, de hecho se siente como un reboot de las 3D y solo aspira a ganarse al espectador apelando a la nostalgia. Por último tenemos a Sadako DX, a quien erróneamente conocimos como el Aro 4. En esta historia, Ayaka, una incrédula universitaria con un IQ deslumbrante, deberá resolver la maldición del video maldito del que estábamos hablando hace como 15 minutos, para preservar la vida de su hermana y de toda la humanidad. Pero no se entusiasmen, A mi parecer, esta es la peor de esta generación, de la saga japonesa en general, e incluso yo diría que de toda la franquicia. La película intenta dar un salto hacia la comedia, lo cual para mi gusto podría haber resultado en una linda sorpresa, pero de tanto en tanto se arrepiente y retoma una trama insípida y tediosa, quedando medio camino entre lo que es y lo que pudo ser. Además, el continuar con la Sadako, en vez de tener un título propio con el que podría abrir una tercera etapa, solo hace que la gente se confunda y se decepcione. Lo único que les recomendaría de esta película es que vean solamente las escenas cómicas si alguna vez alguien las subiera a YouTube.
rarezas. Acá estamos llegando a la base del iceberg, donde vamos a repasar unas peliculitas sueltas que no son para nada obligatorias, pero si les gustó la saga japonesa, de seguro las van a saber apreciar. Rin Kansenban, que es una película para televisión anterior a todas las versiones de cine, es decir que es el primer intento audiovisual de adaptar la primera novela, siendo la más fiel. The Ring Virus, una película coreana que es el primer remake de Ringu japonesa, o sea que es anterior a la versión estadounidense y además parece que le inspiró en varias cositas. Otro aporte interesante es que se toma la libertad de agregar aspectos exclusivos del libro. Ring The Final Chapter, una serie de televisión estilo dorama que mezcla la novela con la película, pero cambiando varias cosas e inventándole un nuevo final. Que es muy Final Chapter y todo, pero igual tuvo una secuela llamada Rasen, que como ya se imaginarán, adapta la segunda novela igual que esta película que por suerte jamás existió. Y por último tenemos uno de los crossovers más deseados de la historia del cine de terror, Sadako vs Kayako, donde nuestra waifu se enfrenta nada más ni nada menos que a su rival por excelencia, Kayako Saeki, la antagonista de la franquicia Ju-On the Grudge. No es considerada una buena película por los críticos o el fandom más conservador, pero ¿alguien se esperaba algo serio? Es muy difícil hacer una trama solemne con dos monstruos o espíritus que se enfrentan, porque ya del vamos la premisa es ridícula. ¿Ustedes se imaginan algo dramático con Amelie vs Don Corleone? ¿O Alex Delarge vs Scarlett O'Hara? Así que si la quieren ver, véanla y disfruten, porque mejor que la trilogía de las Sadakos es. Actualización de último momento. Cuando estaba terminando de editar este video, sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Resulta que en el año 2015, debido a la acumulación de desechos radioactivos en un tacho de basura, emergió Hikiko-san vs Sadako. Y seguramente ahora ustedes estén haciendo la misma pregunta que me hice yo. ¿Quién carajo es Hikiko-san? Hikiko-san es una yurei surgida a raíz de una popular leyenda urbana, quien como toda yurei consiste en una mujer sufrida que busca venganza eternamente, esta vez porque le hicieron bullying en el colegio. Por lo tanto, cualquier estudiante hostigado por sus compañeros puede en un acto de desesperación implorar la ayuda de la temible Hikiko-san, quien esa misma noche se vengará del maltratador con su horripilante poder de... arrastrar. Sí, los arrastra. Y les pega. Y los sigue arrastrando. En el año 2008, y con muy poco presupuesto, el director Hisaaki Nagaoka lanzó su película Shin Hikiko-san, también conocida como Scream Girls, la cual está bastante regular. Pero como no hay suficiente justicia en el mundo, en el año 2015 dirige, ahora sí, la cinta que nos reúne, Hikiko-san vs Sadako, siendo técnicamente el primer versus de nuestra morocha asesina favorita. Aunque a mí las fechas mucho no me cierran, y me parece más probable que se haya filmado al mismo tiempo que Sadako vs Kayako, con la diferencia de que quizás en este caso se habrán apresurado a lanzarla antes para que pase ante el público como una suerte de mockbuster. La trama nos cuenta sobre Shiori y Nagi, dos amigas que sufren bullying en la escuela y deciden invocar a Hikiko-san para que las ayude. Pero lo que ninguna de ellas sabe es que Risa, la Regina George de este universo, por alguna razón que no entendí, está poseída nada más y nada menos que por la mismísima Sadako Yamamura. Bueno, como acá no tienen los derechos, se llama Sadako Takamura y se ve así. Es una película pobremente filmada, con un argumento flojo, comedia forzada donde no va, y un montón de efectos chafas que la convertirían en la peor de la franquicia si no fuera porque no es oficial y porque esta señora tiene de Sadako lo que yo tengo de Scarlett Johansson. Para colmo, no pude encontrarla subtitulada en ningún idioma que yo entienda, pero creo que los diálogos que imaginé la mejoraron un poco. Escucha, Chokamoto-san, creo que sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Hikiko-san. Ella arrastra a los malos por el piso. Los arrastra por malos y se mueren arrastrados. ¿Y cómo hacemos para invocarla? Bueno, eso es un proceso muy complejo. Por favor, Hikiko-san, llévate a mis compañeritas zorras. Te prometo que no me haré más la manuelita pensando en los BTS. Arre, porfis. Ay, qué divertido que esas hacerle bullying a esas tontas. Ay, sí, somos las más Cobra Kai de todo el colegio. Ahora mientras vamos al súper argentino, sigámosle Yo tengo que sacando comprar el un kilo de cuero. mondongo. Mira, estoy siguiendo a Morgan en Instagram. Sí, yo también la sigo. Esa desgraciada saca un video cada 1000 años. Uy, parece que se acabó el decorado. Oh, Ah, oh, ah. ay. O ya tienen hora. Ahora sí, gente, hemos llegado a las profundidades más escalofriantes del océano. Las cuevas submarinas donde ni el monstruo de la Laguna Negra podría entrar.
Si llegaron a esta parte del video, o son muy valientes, o se fueron al baño y la reproducción automática quedó corriendo. En este segmento ya no encontraremos adaptaciones de la saga literaria, propuestas estéticas o argumentos despampanantes, sino que a continuación veremos cine pochoclero puro y duro, utilizando la figura de Sadako sin ni siquiera tener los derechos de autor correspondientes como solo China lo sabe hacer. En otras palabras, podemos decir que la saga china no es más que cine de explotación, lo cual en este caso podríamos bautizar como Sadakosploitation. Así que a continuación, que se abran las puertas del infierno y demos por bienvenida a la saga china. Por lo que he investigado, la saga japonesa jamás se ha estrenado en los cines de este país, aunque sí ha encontrado su público gracias a DVDs, Blu-rays e incluso copias piratas, provocando que la fiebre Ringu se apodere de China aunque 20 años más tarde. La mayoría de las siguientes películas, las cuales seguro descansan en el subconsciente Bel Cthulhu, ya asumen que el espectador conoce la trama del aro e intentan funcionar como una suerte de spin-off. Poseen menos presupuesto y cuidado que la saga japonesa y hay otras características que no voy a mencionar porque podría caer en spoilers, pero cuando empiecen a verlas y a reconocer determinados patrones que seguramente les van a llamar la atención, quiero que tengan en cuenta que al gobierno chino no le gusta que su cine nacional realice películas que puedan alentar la creencia en fantasmas, cultos, supersticiones y o muestren mucha sangre o violencia. Lo que les quiero decir es que los cineastas chinos de películas de terror tienen que hacer malabares para sortear la censura de su gobierno. Gracias. La trilogía más conocida es Vician vs Sadako, que surgió como una respuesta o intento de mockbuster de Sadako vs Kayako. Acá nuestra amiga nipona es la villana extranjera Luivan Drago y la heroína Balboa es la que juega de local, una fantasma china llamada Vician, bien nakam-pop y proletaria, que también cuenta con sus propias películas. Sin embargo, en el resto del mundo las conocemos como Bajin Saba vs Sadako, ya que la versión coreana de este fantasmita es internacionalmente más conocida, mientras que las películas de Vician son bastante difíciles de conseguir. Pero no, o sea, ella no es ella, o sea, es otra. El crossover fue un éxito y enseguida le siguió Bajin Saba vs Sadako 2 y finalmente Bajin Saba Hoichi the Earless, donde la amistad se extiende más allá de las fronteras y ahora Sadako y Bajin Saba, o Vician mejor dicho, deberán unirse contra una tercera entidad que se la viene a dar de gata igualada. Y lo mágico de China es que así como su cine clase A hace copias, su cine clase B hace las copias de las copias. Y así tenemos a Sadako vs Vician, que sería algo así como Sadako vs Bajin Saba porque acá ni siquiera tienen los derechos del fantasma de su propio país. Que también tuve que actualizar porque por este mismo nombre se conoce a 2 películas. Así que les voy a explicar bien cuál es cuál para que ustedes no cometan el mismo error. La primera se llama en realidad Sadako Returned, y en esta conmovedora historia escrita por personas bajo los efectos de drogas duras, Sadako y Vician, cuyo nombre de civil es Kawako, son hermanas rivales onda la usurpadora y si valoran su salud física y mental, mejor no la vean. La segunda, en cambio, sí se trata de Sadako vs Vician propiamente dicha, donde acompañamos a un grupito de estudiantes de secundaria que se juntan en la casa del más nerd y ricachón a celebrar Año Nuevo. De repente les pinta invocar a Vician, algo que haría cualquiera en una fiesta, ¿no? Y en medio del juego, una de las chicas se suicida. ¿El video maldito? Bien, gracias. Reconozco que la traducción generada por IA me dificultó entender la trama, pero creo que no estoy muy errada al decirles que, si bien cuenta con una mayor producción que Sadako Return y hasta la hace pasar mucho mejor como una peli clase A, en realidad es una movie aburridísima. A grandes rasgos imita el argumento de Vician vs Sadako, pero sin ese clima de aventura y el carisma de aquella. De hecho, el esperado enfrentamiento de Sadako y Vician se resume a esto. Bueno, así que al final tanto Sadako vs Vician como Hikiko-san vs Sadako hicieron que le termine tomando cariño Sadako Return, que será una basurita, pero es una basurita linda. Si ya se volvieron fans acérrimos de la franquicia y disfrutan distenderse con una buena bizarreada, hay que admitir que los crossovers con Vician son muy entretenidos e ideales para una juntada con amigos. Pero la película que realmente les recomiendo de esta tanda, aunque sea nada más por conocer algo distinto, es The Perilous Internet Ring, conocida en español como El Aro Resurrección. Así que acá los traductores comenzaron el engaño, pillines.
Se trata de una adaptación de una novela llamada She Died on QQ del autor Mabo Young y narra la turbulenta investigación de dos estudiantes universitarios sobre una novela o fanfiction en línea que mata a sus lectores. Si bien está dirigida por Norio Tsuruta, el mismo director de Ringu Zero, en realidad no trata sobre la maldición de Sadako de forma directa, pero sí se menciona explícitamente que está ambientada en el mismo universo, lo cual la volvería un spin-off casi canon. No es una película perfecta, las escenas de terror están desperdiciadas, puede tornarse densa, pero la trama destaca y creo que de estas reinterpretaciones chinas es la que mejor resuelve las limitaciones argumentales que tiene. Yo intenté explicarles cómo es que esta saga hay que ver y me mareé. ¿Cuál van a ver? Coméntenme. ¿Cuál no? ¿Cómo pasé de un gran amor a este garrón? ¿Qué pasó? Suscríbanse. Ahí estoy yo, la